Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, esperemos que muy bien, que sigamos con este aislamiento social que seguramente pronto va a terminar. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un tema que corresponde a la unidad número 3 y es a lo que concierne el control prenatal y las tecnologías en la atención materno-infantil. Antes quisiera comentarles acerca de por qué este tema se encuentra dentro de la unidad 3 en relación a la atención primaria de la salud. Y lo vamos a empezar a relacionar primero retomando la definición de atención primaria de la salud. Y es la que se define como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Es así que atención primaria de la salud, en lo que respecta a la atención de la mujer embarazada, va a realizar actuaciones entre las cuales podemos mencionar la captación de las mujeres embarazadas, atención del embarazo normal, detección del riesgo gestacional y derivación a una atención especializada en el caso de ser necesario, educación sanitaria y maternal y asistencia al puerperio extrahospitalario, es decir, asistencia en el periodo después del nacimiento del niño a la mujer durante el puerperio. Así pues, podemos identificar el control prenatal como un elemento de la atención primaria de la salud en el cual se van a llevar a cabo los diferentes objetivos que ésta plantea, que ya lo habrán visto en la clase anterior. Si la relacionamos a la atención primaria de la salud como un nivel de asistencia o nivel de prevención, en ella se van a cumplir los dos objetivos principales, que es la de promoción de la salud y prevención de complicaciones, en este caso de la asistencia en la mujer embarazada. También habrán visto que se menciona que en la atención primaria de la salud lo que intenta realizar es esa clasificación o es esa identificación de aquellas mujeres embarazadas, en este caso, que por algún factor de riesgo o alguna afección deben ser derivadas a un centro de mayor complejidad. Entonces, el control prenatal sigue este modelo de atención según la Organización Mundial de la Salud, que consiste en que todas las mujeres en la primer visita con el profesional obstétrico deben ser clasificadas, ¿sí?, de acuerdo a la aparición o no de afecciones o de factores de riesgo. ¿Qué sucede si encontramos o detectamos en esa primer visita mujeres que tengan factores de riesgo? Entonces son las personas que van a ser derivadas a una atención especializada. Mientras que aquellas que no tienen riesgo o factores de riesgo detectados van a ser las que continúan en la atención prenatal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que se lleva a cabo básicamente en los centros de salud de baja complejidad. Ahora bien, ¿cómo se define el control prenatal? El control prenatal son esas series de visitas o entrevistas que se programan con la mujer embarazada y los integrantes del equipo de salud con el objetivo principal de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. No obstante, este control prenatal, para que sea considerado como eficaz y eficiente, debe tener o poseer 4 características principales. Ahora vamos a detallar cada una de ellas. ¿Qué significa que el control prenatal deba ser precoz? Que debe iniciarse en el primer trimestre
o en lo posible antes de la semana número 12, con el objetivo de establecer fehacientemente la edad gestacional y efectuar acciones de prevención y promoción de la salud, como así también detectar factores de riesgo. También va a permitir la identificación de embarazos de alto riesgo, justamente con esa herramienta que nosotros utilizamos para detectar factores de riesgo, que es la historia clínica perinatal base. Tiene que ser periódico. ¿Qué significa que sea periódico? Significa o está en relación con la frecuencia en la que vamos a solicitar a la paciente que asista a los controles. Y esta frecuencia va a variar según el riesgo que presenta la embarazada. Vean que siempre está en relación con la detección de los factores de riesgo. En embarazos de bajo riesgo, es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de factor de riesgo presente, la frecuencia va a ser un control prenatal por mes hasta la semana 28, de la semana 28 hasta la semana 36, un control prenatal cada 15 días y cumplidas la semana 36 hasta el final del embarazo, vamos a citar a la paciente una vez cada 7 días, es decir, un control semanal. La Organización Mundial de la Salud es quien recomienda, a raíz de esta frecuencia, un mínimo de 5 controles. Así, podemos dividir nuestras visitas en la primera visita antes de las 12 semanas. Con esto estaríamos cumpliendo con la primer premisa del control prenatal, que debe ser precoz. La segunda visita es entre la semana 12 y la semana 20. La tercera visita entre la semana 22 y semana 24. La cuarta entre 27 y 29 semanas. La quinta entre las 33 y 35 semanas. Y la sexta entre 38 a 40 semanas. Esto no significa que la mujer pueda asistir en el momento que ella lo desee y que sea necesario. Siempre debemos tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual exige un mínimo de 5 controles. En la primera visita, como habíamos hablado en la clase anterior, una vez corroborado el embarazo, vamos a proceder a la confección de la historia clínica perinatal, la cual, en la primera instancia, vamos a poder completar las primeras 3 secciones de la historia clínica. La sección de la identificación de la paciente, los antecedentes, tanto familiares, personales como obstétricos, y la gestación actual. En las visitas siguientes vamos a seguir completando de acuerdo a lo que corresponda en la sección de las consultas siguientes, corroborando y consignando, por supuesto, cada fecha según lo que corresponda. ¿Qué significa que sea completo? Otra de las características que debe cumplir el control prenatal para considerarse como eficiente, que sea completo. Que sea completo significa que todos los contenidos mínimos del control prenatal deben garantizar con el cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Como verán, son acciones de la atención primaria de la salud. Además, debe haber una evaluación completa de la salud materna, de la evolución del embarazo, los controles e intervenciones requeridos según la edad gestacional. Y por último, debe cumplir con la característica de ser de amplia cobertura. ¿Qué significa esto? Que se debe promover el control prenatal a la mayor cantidad de población posible, garantizando la igualdad, la accesibilidad y gratuidad de la atención. Por supuesto que lo ideal es que abarque a todas las embarazadas, con ello se logrará disminuir las tasas de morbo y mortalidad materna y perinatal. Dentro de lo que es el control prenatal o el control del embarazo, vamos a utilizar tecnologías que se aplican en la atención materno-infantil.
algunas de ellas. Vamos a poder mencionar las tecnologías de bajo costo, es decir, que para el sistema de salud no implica un alto gasto, dentro de las cuales podemos mencionar el gestograma. El gestograma es un disco, mejor dicho, son dos discos superpuestos, uno más grande que el otro, que tiene la finalidad o la utilidad de que a partir de la fecha de la última menstruación podremos calcular la edad gestacional o la edad del embarazo, vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, verificar el normal incremento de peso materno, la presión arterial y las contracciones uterinas. Recuerda medidas antropométricas o medidas del feto y del neonato, ¿sí?, a través de la ecografía. ¿Cómo se va a utilizar este conjunto de discos? Vamos a ver que en el disco superior o el disco más pequeño tiene una flechita que está al inicio, ¿sí?, en el número 0 o en el 1. Esta flechita nos está marcando la fecha de la última menstruación. Hacia el costado, lo que yo les estoy indicando con el mouse, son las cantidad de semanas que corresponden a todo el embarazo. Va de la primera semana a la semana número 40. También información acerca de, por ejemplo, en la imagen podemos ver como por ejemplo dice la talla del feto medida en centímetros, el peso, la longitud del fémur, que es una medida que se utiliza en la ecografía para determinar cuántas semanas de gestación tiene, como así también el crecimiento fetal, el diámetro biparietal, y cada uno va a estar en relación a las semanas de gestación según lo que corresponda. En cambio, en el disco más grande, en el que se encuentra hacia atrás, vamos a encontrar el calendario con sus días, ¿sí?, divididos de 5 en 5. Los meses, por supuesto, y los días divididos de 5 en 5. ¿Cómo se utiliza esta tecnología? De acuerdo, como decíamos recién, a la fecha de la última menstruación, vamos a colocar y vamos a hacer coincidir esta flechita que nos está indicando la fecha de la última menstruación sobre el día y el mes que nos está indicando la fecha de la última menstruación. Hacemos un ejemplo, en el caso de esta figura, supongamos que la mujer tiene como fecha de última menstruación el 20 de enero. Vamos a hacer coincidir esta flechita sobre el 20 de enero. Para calcular la edad gestacional, gracias al gestograma, vamos a, entonces, coincidimos la fecha de la última menstruación con la flechita y nos vamos a tener en cuenta en este caso para calcular la edad gestacional la fecha en que asiste la mujer a la consulta. Supongamos que la mujer viene el 15 de marzo, sin mover el disco en la flechita que indica la fecha de la última menstruación, nos vamos a observar qué semanas, ¿sí?, nos está indicando justo el 15 de marzo, ¿sí? En este caso, la figura no nos está dando con el ejemplo, pero vamos a tener en cuenta las semanas que nos está indicando en el disco más pequeño. Ahora bien, también nos va a permitir calcular la fecha probable de parto. ¿Qué significa fecha probable de parto? La fecha en que se cumplirían las 40 semanas del embarazo. Se utiliza de la misma manera, haciendo coincidir la flechita que corresponde al inicio o la fecha de la última menstruación sobre esta fecha, ¿sí? Y nos vamos a ir hacia la semana 40, que está al final del disco, y vamos a observar en qué día cae del calendario. Ahí tendríamos entonces dos fechas a tener en cuenta. La
de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Esta es otra imagen de un gestograma, es un gestograma del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, el CLAP, básicamente, que es una institución que tiene certificación de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Siempre utilizan todas las herramientas de uso obstétrico en color, van a ver que van a estar todas distinguidas en color amarillo, como es en el caso de la imagen. Vean ustedes, el lado de adelante tiene los dos discos, se puede apreciar, el más pequeño de color amarillo y el más grande por detrás que nos está indicando el calendario. Los meses divididos en días de 5 en 5. En rojo, no sé si se logra apreciar, podemos observar las 40 semanas, incluso llegan hasta la semana 42, ¿sí? Y la flechita que nos está indicando el comienzo de la última menstruación. Recuerden, vamos a hacer coincidir esta flechita con la fecha de la última menstruación de la paciente y para calcular la edad gestacional, sin mover la flechita del lugar, nos vamos a dirigir a la fecha de la consulta y vamos a identificar qué semana se encuentra en ese momento, o bien a partir con la misma tecnología, con la misma metodología, vamos a partir de la fecha de la última menstruación y nos vamos a dirigir hacia la semana 40. Y vamos a proceder a la lectura en qué momento coincide con la semana 40. Ahí obtenemos entonces la edad gestacional y la fecha probable de parto. También existen otras formas para poder calcular esas fechas que habíamos mencionado anteriormente. Como lo es la fecha probable de parto, siempre se va a partir de la fecha de la última menstruación que nos refiere la mujer, y hoy por hoy contamos con 3 reglas. La regla de Pinar, que consiste en que al día que terminó la menstruación, ¿sí?, se le van a agregar 10 días y se le retroceden 3 meses. La regla de Nigel, que significa que al primer día de la última menstruación se le agregan 7 días y se retroceden 3 meses. Y la regla de igual, que consiste que al primer día de la última menstruación se le van a agregar 10 días y se le van a retroceder 3 meses. En la actualidad, la más utilizada es la regla de igual. Recuerden, a la fecha de la última menstruación, al primer día que nos refiere la mujer, le vamos a sumar 10 días y al mes le vamos a retroceder o le vamos a restar 3 meses. Vamos a hacer algunos ejercicios o algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, como fecha de la última menstruación, el 5 del 3 del 2019 o 5 de marzo del 2019. Si le vamos a aplicar para el cálculo de la fecha probable de parto la regla de igual, que volvemos a repetir, consiste en sumarle 10 días y restarle 3 meses, en este ejemplo vamos a empezar paso a paso. A los días le vamos a sumar 10, lo que va a dar 15. A los meses le vamos a restar 3 meses. 3, 2, 1, 12. ¿Sí? Es decir, que nos vamos al mes de diciembre. Y el año, ¿sí?, ahí veremos si corresponde. En esto podemos hacer un simple cálculo de que si a este mes le sumamos 9 meses, que normalmente dura un embarazo, podemos ver si se pasa al año siguiente o si mantenemos dentro del mismo año. En este caso, vamos a seguir dentro del 2019. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Como fecha de última menstruación, tenemos el día 13 de julio o el mes 7 del 2019.
Y empezamos. Si al día 13 le sumamos 10 días, que es lo que corresponde según la regla de igual, nos va a dar como un total de 23. Al mes le vamos a restar 3 meses, 7, ¿no? Vamos a restarle 3, 6, 5, 4. Mes 4 o abril. Y si le sumamos al mes 7 los 9 meses, vamos a ver que nos vamos a pasar hacia el otro año. ¿Sí? Entonces vamos a tener que, en el caso de este ejemplo, con fecha de la última menstruación del 13 de julio del 2019, la mujer embarazada cumpliría las 40 semanas o su fecha probable de parto es el 23 de abril del 2020. Ahora bien, veamos este ejemplo que es un poquito más complicado. Siempre recuerden que tenemos que cumplir con la regla con exactitud, que consiste en sumar 10 días y restarle 3 meses. En este caso, ya vamos a ver por qué, vamos a tener en cuenta no solo el día, sino que también los meses. Si tuviésemos que sumarle a los días los 10 días que corresponden a la regla de igual, nos daría un total de 35 días. En ningún calendario existe un mes que tenga 35 días, pero nosotros tenemos que sumarle esos 10 días. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? En este caso vamos a tener en cuenta el mes que corresponde a la fecha de la última menstruación. ¿Por qué? Porque sabiendo cuántos días tiene ese mes, vamos a saber cuánto vamos a poder sumarle al mes de octubre y al mes siguiente. Veámoslo en el ejemplo. Tenemos que sumar entonces 10 días y nos vamos a ubicar en el 25 de octubre en este caso. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para completar el mes de octubre solamente hemos llegado a sumarle 6 días, pero debemos sumarle 10 días, entonces nos restan 4 días más. Nos vamos a pasar al mes siguiente. 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, ¿en qué día nos cae si a esta fecha de la última menstruación le sumamos los 10 días? El día 4. Ahora bien, tenemos que seguir con la otra mitad de la regla de igual, que consiste en restarle los 3 meses. ¿Pero a qué mes le vamos a restar esos 3 meses? Al mes en donde hemos finalizado con la primera parte de la regla. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, nos hemos tenido que trasladar al mes siguiente para cumplir con la primera parte de la regla, que era sumarle los 10 días. Entonces, a ese mes vamos a continuar aplicándole la regla de restarle los 3 meses. Entonces, el mes de noviembre es o corresponde al mes 11. Es al mes 11 al que le vamos a restar 3. 11, 10, 9, 8. ¿Sí? Del 2020. En este caso nos pasamos al año siguiente. ¿Sí? Esta última reglita es un poquito más compleja. La vamos a seguir en otro ejemplo. Supongamos que tenemos como fecha de la última menstruación el día 28 de abril del 2019. Fíjense, si nosotros le queremos aplicar la regla de igual de sumarle 10 días, al día no existe en el calendario un mes que tenga 38 días. Pero vamos a ubicar entonces en este caso el mes de la fecha de la última menstruación referida por la paciente. Abril tiene 30 días. Entonces, vamos a proceder primero a sumarle los 10 días. Ubicamos el día 28 y empezamos con la suma. 29, 30 y ya nos tenemos que pasar al mes siguiente.
y ya habíamos llevado solamente sumados 2 días. Nos restan sumarle 8 días más. Y seguimos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué día del mes siguiente cae o corresponde el día 8? Como nos tuvimos que pasar al mes siguiente para aplicar la primera parte de la regla de igual, es al mes siguiente al que le vamos a seguir aplicando lo que resta de la regla. Es decir, al mes de mayo, en este caso, vamos a restarle los 3 meses. Mayo corresponde al mes 5. Si contamos hacia atrás, es 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se entendió? Esperemos que sí. Entonces, para el ejemplo de la fecha de la última menstruación del 28 de abril del 2019, se cumplirían las 40 semanas o los 280 días el 8 de enero del 2020. Llegada esa fecha, tenemos que presumir que esa mujer embarazada posiblemente vaya a tener a su bebé. En la historia clínica, la fecha probable de parto se va a identificar en este recuadro que tenemos aquí, identificado en rojo. En el recuadro de arriba vamos a tener en cuenta o vamos a confeccionar con la fecha de la última menstruación, ¿sí? Si esa fecha de la última menstruación es confiable y si es confiable por ecografía, y estos son datos que ustedes lo van a poder practicar y tener en cuenta a lo largo de la carrera. Hoy, con que sepamos identificar la fecha probable de parto es más que suficiente, y dónde y en qué lugar de la historia clínica tiene que ir asentada esa fecha probable de parto. Ahora bien, otro de los cálculos que vamos a hacer es la edad gestacional. Y vamos a contar con varias herramientas o elementos que nos van a ayudar con este cálculo. Primero que nada, podemos llegar a tener la regla de los días, no tiene ningún nombre en especial, es la regla de los días en donde se va a sumar todos los días que transcurrieron desde la fecha de la última menstruación hasta el día de la consulta. O bien podemos utilizar el gestograma, como lo habíamos mencionado anteriormente, haciendo coincidir la flechita del disco más pequeño sobre la fecha de la última menstruación y sin moverlo, nos vamos hacia el día de la consulta y vemos en qué semana coincide. O bien con la medición de la altura uterina o la medición del crecimiento del útero, que este último dato para el cálculo de la edad gestacional es un poco menos preciso, porque en él se van a poner en juego otros factores como es por ejemplo el crecimiento fetal. ¿En qué consiste la regla de los días? En sumar los días que transcurrieron desde el momento que inicia el último periodo menstrual, es decir, el primer día de la última menstruación, hasta la fecha de la consulta y luego dividido por 7. ¿Por qué por 7? Porque nosotros en temas de embarazo nos vamos a manejar con semanas, no con días. Por eso lo dividimos por 7, que significan los 7 días de la semana. Hemos tomado el mismo ejemplo que ustedes tienen en el material y vamos a fijarnos en qué consiste. Vean ustedes, el ejemplo nos dice que como fecha de la última menstruación o el primer día de la última menstruación fue el 15 de julio del 2018. El ejemplo nos indica que la mujer asiste a nuestro consultorio o a realizarse el control prenatal el día 23 del 12 del 2018. Nosotros tenemos que saber cuántas semanas de gestación tiene hasta ese momento y vamos a contar los días que transcurrieron
desde esta fecha hasta esta fecha. Y vemos en esta suma todos los días. Fíjense, en este caso vamos a tener en cuenta siempre cuántos días tiene cada mes. En este sentido, partimos del 15 de julio. Julio normalmente tiene 31 días. Del 15 de julio hasta completar el mes hay 16 días. ¿Sí? Vamos a seguir con el mes que sigue, completo, 31, porque es agosto. Septiembre tiene 30, octubre tiene 31, noviembre tiene 30 y nos estamos acercando a la fecha de la consulta, que es en el mes de diciembre. El mes de diciembre no lo vamos a tener en cuenta completo, sino hasta el día en que la mujer asiste a la consulta. Hacemos la sumatoria de todos estos días y nos va a dar un total de 161 días. Pero nosotros, recuerden como decíamos recién, no registramos la edad gestacional en días, sino que lo hacemos en semanas. Entonces, a estos días lo vamos a dividir, por 7, lo que nos va a dar un total de 23. ¿Qué significa? Que la mujer el día 23 de diciembre tiene 23 semanas de gestación. Es justamente una coincidencia, ¿sí? Es justo el 23 y el 23. Pero se entiende que desde el 15 de julio del 2018, que es la fecha en que la mujer tuvo su última menstruación, hasta la fecha de la consulta, tiene o han transcurrido 161 días, lo que hace referencia a 23 semanas de gestación. Tengan en cuenta que esto es un ejemplo y la mujer a las 23 semanas posiblemente haya tenido otras consultas anteriormente. Como veíamos cuando hacíamos referencia a la frecuencia de los controles prenatales, lo ideal sería que la mujer sea captada antes de la semana 12 para poder corroborar estos datos, la fecha probable de parto, la fecha de la edad gestacional, más fehacientemente. ¿Dónde vamos a consignar la fecha de la edad gestacional en la historia clínica? En este recuadrito que tenemos aquí, distinguido en rojo. Vamos a ver que aquí vamos a poner la fecha en que asiste a la consulta, las semanas de gestación que tiene en ese momento y vamos a seguir completando según las actividades que realicemos en ese día. Vean ustedes que aquí vamos a colocar en este recuadrito las iniciales del profesional que la atendió en ese control prenatal y cuándo sería su próxima visita, para que la mujer no se olvide. Vamos con el cálculo de la edad gestacional, vamos a hacer un ejemplo. En este caso tenemos como fecha de la última menstruación el 17 de septiembre del 2019. La mujer, por ejemplo, asiste el 11 de marzo del 2020. Tenemos que saber cuántos días y cuántas semanas transcurrieron desde esta fecha hasta esta fecha, ¿sí? Y vamos a ir contando. Si el 17 de septiembre fue su última menstruación, tendremos que tener en cuenta cuántos días tiene septiembre. Y septiembre tiene 30 días. Entonces, del 17 de septiembre hasta cumplir con el mes, hay 13 días. Pero nosotros tenemos que llegar hasta el 11 de marzo y vamos a ir contando los días que faltan. 31 para el mes de octubre, 30 para el mes de noviembre, 31 para el mes de diciembre, 31 nuevamente para el mes de enero, 28 para el mes de febrero, supongamos que no es un año bisiesto, y nos estamos acercando a la fecha de la consulta, que es en el mes de marzo. No vamos a completar el mes de marzo, sino hasta la fecha que nos está indicando en la consulta. 11, que es lo que corresponde a la fecha que asiste al consultorio. Hacemos la sumatoria
de todos estos días y nos va a dar un total de 175 días, que traducidos en semana, es decir, dividido por 7, nos va a dar un total de 25 semanas. ¿Qué significa esto? Que la mujer con fecha de la última menstruación del 17 del 9 del 2019 a la fecha de la consulta tiene 25 semanas de gestación. Ahora, si esta misma fecha a la misma mujer le aplicamos la regla para el cálculo de la edad de la fecha probable de parto, le recuerdo la regla de Wald, que consistía en que a la fecha de la última menstruación le vamos a sumar 10 días y al mes le vamos a restar 3 meses, nos está dando un total de 27 para los días, porque le sumamos 10 días. En este sentido, seguimos manteniendo dentro del mes, porque si existe un mes que tenga 27 días, al mes, en este sentido no nos pasamos al mes siguiente, sino nos mantenemos en el mismo, le vamos a restar los 3 meses, ¿sí? 9, 8, 7, 6 del año siguiente. Esta misma mujer con fecha de la última menstruación del 17 de septiembre del 2019 va a cumplir sus 40 semanas de gestación el 27 de junio del 2020. Una cuestión muy particular, estamos hablando de una fecha probable de parto, ¿sí? Esto puede tener un error o un margen de error, mejor dicho, de 10 a 7 días por arriba o por debajo, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la fecha probable de parto porque en esta fecha la mamá posiblemente tenga a su bebé. Con los datos calculados en el ejemplo anterior, podemos observar cómo se confeccionaría la historia clínica. Estamos siempre en la sección de la gestación actual. Se supone que en la primera visita, la primera vez que vimos a esta paciente, le confeccionamos los datos que corresponden a las secciones anteriores. Vean ustedes, como fecha de la última menstruación fue el 17 de septiembre del 2019. Después de hacer el cálculo de la fecha probable de parto según la regla de Wald, nos está indicando que cumpliría sus 40 semanas el día 27 de junio del 2020 y que asiste a la consulta. Supongamos que esa mujer ya es la tercera vez que la vemos, la vamos a ubicar en el tercer renglón, y asistió el 11 de marzo del 2019 y después de hacerle el cálculo de las reglitas de los días, nos encontramos que esa mujer en ese momento tiene 25 semanas. Recuerden que para hacer el cálculo de la edad gestacional contamos con la regla de los días o bien con el uso del gestograma. Y vamos a continuar después confeccionando y llenando los datos según las actividades que realicemos de acuerdo a la edad gestacional. Otro de los elementos de bajo costo que se utilizan en el marco del control prenatal es la cinta obstétrica. La cinta obstétrica no es más que una cinta métrica, flexible, es de plástico. Vean ustedes que en el caso de las cintas obstétricas fabricadas por el CLAP son de color amarillo y blanco, en donde vamos a observar que tiene dos componentes. El componente de color blanco es la cinta métrica en donde vamos a tener dividido en los centímetros, ¿sí? Y en la cinta, en el lado amarillo, perdón, en el primer recuadro, no se logra ver, pero en el primer recuadro tenemos las semanas de gestación. En el segundo recuadro, por semana vamos a encontrar los diferentes parámetros que tienen que ver con los centímetros que normalmente un embarazo tiene que tener de acuerdo a la edad gestacional. Esta cinta obstétrica nos permite
medir la altura uterina a partir de las 12 a las 20 semanas. ¿Por qué no antes se utiliza? Porque antes de las 12 semanas el útero aún no se hace extrapélvico, todavía sigue guardadito, como quien dice, adentro de la pelvis. Por lo tanto, no es posible percibirlo externamente. Veámoslo en la imagen. Se va a solicitar a la mujer que se recueste en la camilla, boca arriba, por supuesto, y con la cinta métrica vamos a medir desde la sínfisis del pubis, que es ese reborde superior de la articulación que se encuentra en la pelvis, ¿sí?, hacia el fondo del útero. En la sínfisis del pubis vamos a ubicar de la parte blanca de la cinta obstétrica el número 0. Vamos a hacer coincidir. A través de la palpación vamos a buscar la sínfisis del pubis y ahí vamos a hacer coincidir con el inicio de la cinta obstétrica. Y con la otra mano vamos a sostener la cinta entre nuestros dedos y nos vamos a llegar o intentar ubicar el fondo del útero, es decir, hasta donde finalice el útero. En donde finalice el útero, vamos a observar en la cinta obstétrica cuántos centímetros nos da o cuántos centímetros corresponde. Una vez ubicados los centímetros que corresponden, del lado amarillo, vamos a ubicar primero que nada la edad gestacional a la que corresponde. ¿Qué significa esto? Que previamente a la medición de la altura uterina nosotros tenemos que saber en qué semanas de gestación se encuentra esa paciente y observamos en el recuadro de abajo si lo que nos indicó la parte blanca corresponde o está dentro de los parámetros normales que se ubican en el segundo recuadrito del lado amarillo. Véanlo en esta imagen. En la imagen, en cada cinta obstétrica les va a mostrar la técnica que corresponde para medir la altura uterina y vean ustedes que va desde la sínfisis del pubis hacia el fondo del útero. Obviamente que esto es una maniobra o una técnica que es bimanual, que se tiene que hacer con las dos manos. Del lado blanco vamos a observar los centímetros y del lado amarillo las semanas de gestación por arriba y los parámetros normales que corresponden a esa semana. Supongamos que esa mujer se encuentra entre la semana 33. Hicimos el cálculo previamente y encontramos que está en la semana 33. ¿Cuánto tiene que medir normalmente para ubicarse dentro de los parámetros normales? Entre 26 y 31 centímetros de altura uterina. Si cuando hacemos la medición se encuentra dentro de esos parámetros normales, estamos ante la presencia de un embarazo que va creciendo normalmente. Ahora bien, podemos encontrar que se ubica por arriba o por debajo y esto va a estar asociado con el crecimiento del feto. Si está por arriba es que el feto o el contenido uterino está creciendo por demás de lo normal. Hay algunas patologías que se asocian con el crecimiento excesivo del feto, como es por ejemplo el caso de la diabetes gestacional. O de lo contrario, podemos encontrar que se encuentra por debajo de los parámetros normales. También hay patologías que se asocian con un crecimiento fetal disminuido, como es en el caso de la hipertensión arterial de la mama. ¿Dónde vamos a ubicar la altura uterina? En este recuadrito que previamente vamos a consignar la fecha de la consulta, vamos a hacer el cálculo de la edad gestacional, vamos a pesar a la mamá, el peso se registra en todas las consultas que asiste la mujer, vamos a medirle la presión arterial y vamos a indicar qué altura uterina tiene en ese momento. Si ustedes observan en el ejemplo anterior, la mujer con fecha del 24 de marzo del 2008
tiene 12 semanas de gestación. Y fíjense que en la altura uterina, la presentación fetal, la frecuencia cardíaca fetal, no la tienen indicada sino con un guioncito. ¿Por qué? Porque el embarazo es muy pequeño y que por ese momento aún no se puede registrar ni la altura uterina, ni la presentación o la modalidad en que el feto se ubica en el interior del útero materno. No podemos registrar la frecuencia cardíaca fetal, si tiene movimiento, si existe proteinuria. Son datos que por la edad gestacional aún no lo podemos consignar. Ya en la semana 25, cuando es un embarazo más avanzado, sí vamos a poder consignar la altura uterina. Recuerden que se puede hacer a partir de la semana 12. Vamos a través de maniobras, a poder corroborar la ubicación del feto, como así también la frecuencia cardíaca fetal, si hay o no movimientos fetales, y eso los percibe la mujer, y si hay proteinuria según lo que corresponda. Otra de las tecnologías de bajo costo es el partograma. El partograma es una hoja de papel sencilla en la cual va a permitir el control gráfico del trabajo de parto. Para poder confeccionar el partograma es un poco más complejo. Asimismo, en el control prenatal el partograma particularmente no se utiliza, sino que es una herramienta que se va a utilizar en el lugar en donde la mujer vaya a tener a su hijo o donde va a tener el parto. Nos permite la vigilancia clínica de la evolución del trabajo de parto para poder prevenir, detectar y manejar la aparición de complicaciones asociadas al trabajo de parto y que pueden llegar a tener daños irreversibles o fatales, tanto para la madre como para el recién nacido. En esta oportunidad es solamente para que ustedes conozcan la herramienta en la cual nos va a permitir registrar la dilatación cervical o la dilatación del cuello uterino, una curva de alerta que es la que nos va a indicar cuándo se desvía hacia la anormalidad o cuándo se mantiene dentro de los parámetros normales, la curva de descenso de presentación, el registro de la frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales maternos y algunos cuadros de referencia. Vuelvo a repetir, es solamente para que ustedes conozcan y para que sepan qué utilidad tiene en la atención materno-infantil. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías de alta complejidad que nos van a permitir realizar acciones de diagnóstico para poder aplicar un tratamiento? Y que son tecnologías mucho más complejas y que también van a servir para que se encuentran también en lugares de servicios de salud de alta complejidad. Dentro de estas tecnologías vamos a encontrar la ecografía. La ecografía normalmente es una tecnología que utiliza, o el principio que utiliza, son ondas sonoras de alta frecuencia, en la cual esas ondas sonoras no son percibidas por el oído humano, sino que viajan en el interior del cuerpo, en este caso de la mujer embarazada, en la cual esas ondas viajan por un medio acuoso, en este caso por el líquido amniótico, choca sobre una superficie, que es la superficie fetal, y vuelve hacia el monitor en forma de imagen. Entonces, la ecografía es la que nos va a permitir observar órganos y estructuras del cuerpo fetal. En el caso de un embarazo normal, se recomienda realizar 3 ecografías, una por cada trimestre de la gestación. Y se recomienda la primera ecografía entre la semana 11 y la semana 14, la segunda entre la semana 20 y 22 y la tercera en la semana número 30. Cada una de estas ecografías que se va a realizar la mujer tiene su función o su objetivo en particular, pero que asimismo comparten
el hecho de verificar la vitalidad fetal. Un detalle muy importante a tener en cuenta: la ecografía se suele utilizar para el cálculo de la edad gestacional. El profesional que realiza la ecografía le realiza mediciones al feto de sus diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo cuánto mide su hueso fémur, cuánto mide el contorno del abdomen, cuánto mide el contorno de la cabeza, y eso es lo que nos permite calcular la edad gestacional por ecografía. Pero el detalle que la ecografía que se realiza en el primer trimestre con un embarazo muy pequeñito tiene un margen de error de una semana más o menos de lo indicada en la ecografía. Por ejemplo, si en la ecografía nos indica que esa mujer, después de realizarle todas las mediciones al feto, tiene 9 semanas, puede que sean 8 semanas o puede que sean 10 semanas, porque tiene una semana como margen de error. Es un elemento mucho más preciso seguramente que el cálculo que nosotros hacíamos con la fecha de la última menstruación, pero que asimismo tiene un margen de error. En cambio, si nos vamos alejando de las ecografías a medida que avanza la gestación, en la ecografía del segundo trimestre va a tener un margen de error de más o menos 2 semanas, y en la ecografía del tercer trimestre va a tener un margen de error de más o menos 3 semanas de gestación. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede en el caso de que una mujer asista al control prenatal por primera vez? Nosotros es la primera vez que vemos a la mujer con un embarazo ya avanzado porque notamos o es muy notorio el crecimiento del útero. Si le realizamos el cálculo de la fecha de la edad gestacional según la regla de los días, podemos encontrarnos con una mujer que tiene un embarazo avanzado, por ejemplo, de 30 semanas. Si le hacemos una ecografía a esa mujer, ¿sí?, posiblemente sean 30 semanas o sean 3 semanas menos o 3 semanas más. ¿Por qué? Porque esa ecografía que ya pertenece al tercer trimestre de gestación tiene 3 semanas como margen de error, hacia arriba o hacia abajo. Recuerden ustedes que la ecografía nos permite a través de mediciones estimar y calcular el crecimiento fetal. Y si por ejemplo nosotros tenemos una mujer, siguiendo el ejemplo anterior, esa misma mujer tiene alguna patología, o sin introducirnos a las patologías, es una mujer de talla alta, posiblemente su bebé también sea de talla alta. Va a tener que ver, por supuesto, también con el progenitor de ese niño. Pero si ambos padres o ambos progenitores son de una talla muy alta, posiblemente el niño también tenga una talla alta. En la ecografía, esa talla alta nos va a manifestar como determinadas semanas de gestación, que pueden ser más de lo que nosotros habíamos calculado con la fecha de la última menstruación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la ecografía toma factores que tienen que ver con el crecimiento fetal. Por eso es muy importante cumplir con las 4 premisas del control prenatal, que sea precoz, es decir, captar a aquellas mujeres que están embarazadas antes de la semana 12, porque con eso vamos a poder calcular y hacer todos los cálculos y nos van a dar datos fehacientes. La ecografía va a tener un margen de error de solamente una semana y vamos a poder realizar todas las acciones para prevenir y para promocionar la salud. ¿Qué es lo que nos va a permitir la ecografía? Primero que nada, confirmar la fecha de parto o la fecha probable de parto. Eso sí, cuando la ecografía se realiza antes de las 20 semanas.
confirmamos la fecha del parto o la fecha probable de parto porque anteriormente habíamos hecho el cálculo con la regla de Wall. Con esta ecografía, si se realiza antes de las 20 semanas, vamos a corroborar o confirmar que la fecha calculada anteriormente estaba bien. Las malformaciones fetales, vamos a poder identificar embarazos múltiples, vamos a poder identificar alteraciones en la cantidad del líquido amniótico, vamos a poder o nos va a permitir la sospecha de algunas enfermedades cromosómicas, la muerte fetal, porque no vamos a poder observar ninguna actividad dentro del útero materno, embarazo ectópico, que es aquel que se ubica fuera de la cavidad uterina, por lo general son embarazos que crecen dentro de lo que es la trompa uterina, la mola hidatiforme, que es una enfermedad de la placenta, el retardo de crecimiento intrauterino cuando observamos o medimos al feto y encontramos que todas esas mediciones están por debajo de los valores o de los parámetros normales, o caso contrario como es la macrosomía fetal, cuando vemos a través de las mediciones que el tamaño del feto se ubica por encima de los parámetros normales. Otra herramienta de alta complejidad es el monitoreo fetal. Es una tecnología la cual consiste en auscultar los latidos cardíacos fetales. La auscultación de los latidos cardiofetales durante el embarazo se puede realizar a través de dos instrumentos. El estetoscopio de Pinar es quien lo creó, y por medio del ultrasonido. Antes, para ubicar dónde se encuentran los latidos para poder auscultar los latidos cardíacos fetales, tenemos que ubicar el foco de auscultación. Como vemos en la imagen, el foco de auscultación lo vamos a ubicar entre la cabeza y el hombro anterior del feto. Una cuestión en particular, esto es una maniobra que se hace externa, todo por fuera. Una vez ubicado el foco de auscultación, este es el estetoscopio de Pinar, es una campanita que en la boca más ancha, como lo vemos en la imagen, vamos a ubicar dónde estaría el foco de auscultación, y en el otro extremo, tiene un orificio mucho más pequeño en donde el profesional asienta su oído y va a poder escuchar los latidos cardíacos fetales. Este instrumento, por ser menos preciso, se puede utilizar a partir de la semana 18 a 20, cuando el embarazo ya ha avanzado gran parte. El ultrasonido, en cambio, es un instrumento, como lo vemos en la imagen, un poquito más preciso, que tiene un estetoscopio en donde vamos a poder apoyar sobre el foco de auscultación. Este ultrasonido aplica el mismo principio que la ecografía, la única diferencia que en este caso las ondas sonoras, ¿sí?, se transmiten en forma de sonido. En este caso, este aparatito emite sonido, es el sonido que vamos a escuchar del interior de la cavidad uterina, y registra en una pantallita los latidos cardíacos fetales. Ahora bien, con una ecografía, más si es una ecografía precoz, vamos a poder evaluar la frecuencia cardíaca fetal en semanas mucho más precoces, como por ejemplo la semana número 9. ¿Por qué? Porque la ecografía no solo nos permite escuchar en el interior de la cavidad uterina, sino también nos va a permitir observar. Vamos a poder observar cómo late el corazón del niño. El monitoreo fetal electrónico se utiliza para justamente valorar la frecuencia cardíaca fetal, y se puede hacer en dos instancias durante el embarazo. Anteparto, es decir, durante el embarazo, como un control del embarazo, en donde
se registra la frecuencia cardíaca fetal y cómo esta frecuencia reacciona frente a los movimientos fetales. A grandes rasgos le comento, la frecuencia cardíaca en condiciones normales, en un embarazo normal, ante un movimiento fetal, vamos a observar un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Esto nos estaría indicando que el niño va creciendo normalmente y se va desarrollando normalmente. O el monitoreo fetal intraparto, es decir, durante el trabajo de parto, en el cual se van a registrar la frecuencia cardíaca fetal frente a la presencia de contracciones. Normalmente se registran la frecuencia cardíaca con un estetoscopio, mientras que las contracciones con otro. Estos dos aparatitos van conectados con un aparato mucho más grande en donde nos van a elevar un informe en donde nos va a permitir hacer la lectura de cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal frente a las contracciones. Con esto hemos finalizado, espero haber sido clara. Nos encontramos el jueves en una clase posiblemente virtual, sino en los chats con las consultas. Muchas gracias.